Bueno, Shalom familia, vamos a empezar nuestro estudio de 1 Corintios, seguimos en esta secuencia, 1 Corintios capítulo 11, y pues vamos a ver este versículo tan controversial, del cual han surgido diferentes doctrinas en cuanto al atavío y en cuanto a cómo se deben de dirigir las cosas entre los hombres y entre las mujeres. Antes de entrar al capítulo de 11, tenemos que entrar en una conciencia en que más que coberturas físicas como velos o atuendos o cosas de las que va a estar hablando Rav Shaul, más que nada aquí está hablando y está definiendo lo que es masculino, lo que es femenino, el rol y la posición de cada hombre y de cada mujer y cómo se percibe. Una vez más, antes de entrar a este capítulo tenemos que entender lo que es femenino, lo que es masculino y el rol que juega cada uno en una comunidad. Tengo que decir que al entrar en la profundidad del estudio de este capítulo me encontré con cosas muy incómodas, muy bárbaras en cuestión a la mentalidad griega en su cultura. No me había dado cuenta de tantas atrocidades que ellos cometían, desafortunadamente en forma de su cultura y en forma de su creencia. Pero vamos a empezar y vamos a ir desglosando cada uno de estos versículos. Dice el versículo 1 de 1 Corintios capítulo 11. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Mashiach o del Mesías. Y después la Reina Valera le da el título atavío a las mujeres. Y me sorprende, hermanos, cómo se manipuló en muchas áreas, porque aquí no solo le está hablando a la mujer, también le está hablando al varón. Pero curiosamente, nomás se le dirige a la mujer. Pero bueno, atavío a la mujer. Dice el versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, hablando Rav Shaul, y tenéis las tradiciones, que en paréntesis pongo instrucciones, porque así dicen la mayoría de las versiones, tal como las enseñé. ¿Por qué pongo entre paréntesis instrucciones? La mayoría de las versiones así lo dicen, incluso la Reina Valera 1960 así lo aplica. Pero la palabra griega, y empiezo aquí a usar el griego por esta razón. Muchos de nosotros y dentro del movimiento judío mesiánico se ha dicho que el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah originalmente fue escrito en hebreo. Se han oído rumores que sus manuscritos originales en hebreo los posee la Iglesia Popular y que por algo no las ha querido presentar al mundo entero. Esta es una teoría de que los escritos originales que están escritos en hebreo pudieron muy fácilmente ser recogidos, y después, como se empezaron a introducir las introducciones en griego para que más gente le entendiera, obviamente estas introducciones fueron las que se quedaron. Por eso quiero ir a la raíz en el griego. La palabra que aquí se usa como instrucciones es la palabra griega paradosis. La palabra griega paradosis, buscándola en un diccionario religioso, igual como buscando la palabra paradosis en el idioma griego común, quiere decir tradiciones. Y una tradición es muy diferente a una instrucción. ¿Por qué? Porque una tradición es una cosa o una costumbre o un acto que un grupo de personas ha llegado al común acuerdo en practicar porque creen que es bueno. Y una instrucción es cómo se deben de hacer las cosas. Entonces, podemos decir, es que la costumbre aquí es manejar sin direccionales. Bueno, la instrucción te dice que tienes que manejar con direccionales porque si no va a haber problemas. Pero la palabra instrucción y la palabra tradición es muy diferente. Y algo que a mí me llama la atención es que en el original del hebreo, de la traducción del hebreo al griego, en el griego usa la palabra paradosis, que es la palabra griega para tradiciones. Entonces el versículo 2 dijera: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las tradiciones tal como las entregué. En sí, hermanos, tradiciones, cuando un rabino dice la palabra tradiciones en su mentalidad o en su lenguaje natal, que es el hebreo, va a usar el término masoret. En hebreo, masoret es tradición.
Masoret. Entonces, paradosis está al mismo nivel que Masoret. Pero viendo la interpretación de estos dos términos en la mentalidad griega y en la mentalidad judía, me encontré con una diferencia muy fuerte. Paradosis hablaba de costumbres que tenía la gente en fiestas, en cómo cocinaban, en cómo se conducían. Pero cuando hablas de Masoret en hebreo, estás hablando de costumbres que salieron por la Torá. O costumbres que salieron por cosas que Hashem ordenó. Por ejemplo, el encender las velas de Shabbat es un Masoret. Sabemos que Masoret es tradición y la Torá nunca nos dice que debemos de encender velas el viernes antes de Shabbat, pero el Masoret o la tradición enriquece el hecho de que nosotros guardemos Shabbat. ¿Por qué? Porque al encender las velas marca un tiempo en donde ya se para de trabajar y ya no estamos activamente en nuestro hogar laboreando o trabajando. Entonces, es una Masoret, es una tradición que tenemos y está basada en algún acto de la Torá. Entonces, hermanos, incluso me fui un poquito más allá y quise buscar en dónde más usaba la palabra griega paradosis. Y me gustaría que fuéramos a 2 de Tesalonicenses. Y aquí yo me encontré con algo muy peculiar. 2 de Tesalonicenses. Explicando sobre los escritos originales, hermanos, del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah. Ponemos esto en un tipo como de línea de tiempo. Lo más probable es que el Brit Hadashah originalmente se escribió en hebreo. ¿Por qué? Porque Rab Shaul, la lengua que dominaba y en la cual enseñaba era en el hebreo. Él tenía la habilidad de hablar griego perfectamente porque era un ciudadano del Imperio Romano. En este caso se atribuye greco-romano porque era la cultura que se movía en ese tiempo. Él hablaba con facilidad griego y me atrevo a decir que también lo escribía, pero el hebreo era una de sus lenguas primordiales. Y para transmitir estos mensajes, lo más probable es que él escribió primero el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, en hebreo, y después se tradució al griego. Y obviamente después del griego tenemos la traducción al español. Y algo que me he estado dando cuenta, porque la verdad no me he metido mucho en el griego, me he dado cuenta que el griego, igual como en el hebreo, es una lengua muy rica. Es una lengua muy rica en significados. ¿Por qué? Porque en el hebreo pues tenemos una palabra para algo y tenemos otra palabra para otro, pero en griego se va a una profundidad más allá. Y me llamó la atención, hermanos, que la palabra paradosis, como les decía, quiere decir tradición. Si alguien pudiera leer 2 de Tesalonicenses 2:15. 2 de Tesalonicenses 2:15. Si alguien lo tiene por ahí. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí vemos la palabra doctrina. Si nos vamos al contexto griego, dice esto: así que, hermanos, estad firmes y retener las tradiciones que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Usa el término paradosis. Entonces, doctrina es muy diferente a tradiciones. Pero ¿por qué usa el término paradosis? El griego, siendo tan profundo y tan extenso en su lengua, sigue utilizando la palabra paradosis. Me atrevo a decir, hermanos, que el idioma y la mentalidad con la que se empezó a dirigir el Nuevo Testamento fue una de desviarlo de sus raíces judías. ¿Por qué? Porque el concepto de Masoret es uno muy bien aceptado entre el pueblo judío. ¿Por qué? Porque todas las Masoret, todas las tradiciones que se manejaban dentro del pueblo judío estaban arraigadas en la Torá. Entonces no eran solamente costumbres o tradiciones que a un rabino se le ocurrió hacer, sino que estaban fundamentadas en la Torá y tenían un propósito. Por ejemplo, una Masoret muy importante, que la mayoría de nosotros que hacemos las 3 oraciones tradicionales en el día, una Masoret, una tradición muy importante, es que antes de ponerse el talit o el tefilín,
te lavas la cara y te lavas las manos, porque vas a empezar a usar artículos santos, y porque te lavas tu cara, porque te despiertas y ya estás un poquito más alerta en lo que estás leyendo, en lo que estás meditando. Entonces, impresionantemente aquí en el versículo 3 sigue usando la palabra paradosis, pero peculiarmente en español dice doctrina. Otro uso de la palabra paradosis es en el mismo libro, capítulo 3, versículo 6, si alguien lo pudiera leer. 3:6, ahí mismo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Yeshua, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Aquí la palabra enseñanza es la misma paradosis. Entonces, yo siento que aquí se quiso manipular un poquito el texto, porque en sí, hermanos, si vamos al lenguaje antiguo y al lenguaje original del griego, del cual viene nuestra traducción en español, paradosis son tradiciones. Y hermanos, en el hecho de que en 3:6 diga, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de Yeshua, o sea, aquí está confirmando algo potente, porque está involucrando el nombre de Yeshua. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según las tradiciones que recibisteis de nosotros. Mi pregunta es, hermano, ¿qué tipo de tradiciones va a transmitir un rabino celoso por la Torah? No va a transmitir nada más que cosas que te ayuden en guardar los mandamientos del Señor, o que te inspiren a hacerlo. Pero a mí yo quise ir al origen de todo eso, porque dije, bueno, si la interpretación que tenemos, la más común, es griega, vamos a lo griego. Como dije, Masoret son tradiciones que son básicamente guiadas por los rabinos y son importantes, implementadas y aceptadas por el pueblo en común. Yendo al versículo, antes de que entremos al versículo 4, tengo aquí una visualización, porque antes de que entremos a esto, me gustaría que vieran esto. Uno de los problemas muy fuertes que había en Corintios, familia, era la adoración popular a esta deidad que vamos a estar viendo. Me voy a tener que meter un poquito en costumbres paganas y en deidades paganas para entender de lo que estaba hablando Rab Shaul. En la cultura greco-romana se adoraba mucho y había mucha adoración al culto de Afrodita. Afrodita era la diosa de la sensualidad, de la sexualidad. Dice la historia pagana que ella se casó con Hermes, que era el dios del tiempo, y juntos tuvieron un hijo. Bueno, esta costumbre era muy pagana, y parte de su adoración era que los hombres y que las mujeres, y para esto me tengo que meter en historia pagana, no me gusta, pero lo tengo que hacer para entender, para que entiendan el concepto. Se dice que Hermes y Afrodita tuvieron un hijo que se llamaba Hermafrodita, de donde viene el término que usamos para hoy describir un animal o un ser que tiene los dos sexos. Se dice que tuvo un hijo muy hermoso, que otra diosa quiso tener relaciones con él, que él no quiso, lo forzó y cuando estaban juntos, la otra diosa dijo, yo quiero que nunca nos separemos, y se hicieron hombre y mujer en uno. Y si usted se fija en la imagen que hay de esa deidad, esa imagen tiene rostro de hombre, senos, se levanta su falda y muestra sus partes masculinas. La adoración, hermanos, a esta deidad era esto. Cuando entraban las personas a adorar esta deidad, la mujer se rapaba, se vestía varonilmente y tomaba el rol de un hombre. El hombre entraba y se ponía un velo de mujer, que en sí viene siendo el que vemos ahí, creo que lo nombra, creo que está ahí en la imagen, Cara Kafalai, que se miraba algo así. Kala Kafarai era un velo femenino en Grecia. Los que están escuchando pues no lo pueden ver, pero Kala Kafarai quiere decir cobertura que cuelga.
y lo usaban las mujeres en Grecia. Y era específicamente usado como algo muy femenino. El de nosotros es muy sencillo, pero imagínense que lo dorado literalmente sería bordado en dorado y era rojo, muy, muy femenino el color rojo, pero también tenía incrustes de piedras. O sea, era un atuendo muy femenino. Y usualmente tenía la mujer en la parte de atrás un chongo hecho con él. Y usualmente, hermanos, cuando la persona era rica en Grecia, este velo queda algo corto, pero usualmente el velo colgaba. Los griegos tenían una costumbre de colgarse la túnica en la mano derecha. ¿Por qué? Porque el sirviente tenía que estar haciendo esto, moviendo cosas. Tenía que tener las dos manos libres. Pero el rico tenía una para hacer esto. Quiero agua. Límpiame aquí. Acomódame. El hecho de usar una mano tenía que decir, yo soy aquí el jefe. Pero los siervos no. Los siervos tenían que tener las dos manos. Y la costumbre era de hacer esto. Entendiendo este concepto, hermanos, en la adoración se invertían los roles sexuales, mentales y en vestimenta. Y el hombre se ponía este velo. Y en esta costumbre, hermanos, empezaba a afectar la Kehilat, y no solo en lo espiritual, sino también en lo emocional. Los convertidos que eran a este rito practicaban este tipo de cosas y lo utilizaban de una manera cotidiana. Incluso, hermanos, llegaba el punto donde los hombres que participaban en este rito no solo usaban el velo, se dejaban crecer el cabello también. Su feminidad empezaba a lucirse. Y quiero, hermanos, que lo visualicen. ¿Cómo me hubiera gustado que viniera más gente hoy? Pero quiero que entiendan el concepto, hermanos. De ahorita lo vemos un poquito gracioso, pero imagínense el impacto que creaba en la sociedad griega de un hombre andar vestido de mujer. Y pues culturalmente, mano derecha. Imagínense entrar así yo a la sinagoga, y aparte con la mano dobladita. Y esto creaba un impacto, hermanos, en la cultura. Por eso Rab Shaul desde un principio dijo, sed imitadores de mí, como yo soy de Mashiach. Y después empieza a explicar un orden. Adonai, Mashiach, el hombre y la mujer. Aquí el hombre debe de ser hombre y no andar con velitos de mujer. Y la mujer debe de ser mujer y no andar con velitos o andar rapada como hombre. Entendiendo ese concepto, vamos al versículo 4. Ay, no me moví mi equipo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. El término cabeza cubierta, si se busca en el griego, es kafalai, que quiere decir cobertura colgante. Kafalai. Mi pregunta es, ¿la kipa es una cobertura colgante? No. La kipa no es una cobertura colgante. Incluso, familia, kafalai o cobertura colgante era algo muy femenino. Nosotros como varones usamos la kipa. Dame el otro primero. Creo que está ahí. Pero, ¿cómo se sintieran si yo hiciera esto? ¿Verdad que es algo incómodo? Parece árabe. Parezco árabe, pero como que otra cosa, ¿no? Para los que no están viendo, estoy usando un sharit, un velo muy femenino encajado. Si entrara yo a la sinagoga así, yo creo que más que una persona diría, por favor quítese eso. Es un atuendo femenino. Y quise hacer esto, hermanos, porque el kafalai lo vemos como algo, pues era griego, pero esto es algo más a nuestros días y a nuestro tiempo.
Yo no usaría esto, obviamente, es un sharit, un velo femenino que usualmente nuestras hermanas usan al subir a leer la Torá cuando son casadas, y ahorita vamos a hablar de ese trasfondo. Ahorita eso lo puedes dejar ahí, mi amor, ahorita lo voy a usar el talit. Pero kafa kafalai quiere decir una cobertura colgante, y específicamente se aplicaba a algo femenino. De lo cual, hermanos, la kipa es una prenda de varón. Por eso yo les dije desde un principio, aquí Pablo está hablando de lo femenino y de lo masculino. No necesariamente está hablando de una cobertura. Dice 4, todo varón que ora o profetiza con kafa kafalai, con una cobertura que cuelga, afrenta su cabeza. ¿Por qué, hermanos? Porque es un velo femenino. Por eso es una afrenta a su cabeza. Ustedes lo vieron ahorita. Como que crea un tipo de shock interno ver a un hombre con un velo de mujer. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. ¿Por qué, hermanos? Porque estas mujeres entraban con su cabeza rapada, y no solo con eso, entraban con un sentimiento varonil. Me atrevo a decir que hasta cierto punto, permítanme la palabra, lesbiánico. Y Rav Shaul decía, ¿qué es esto? Hay un orden aquí, y es el hombre y la mujer. Y arriba del hombre Mashiach, y arriba de Mashiach Adonai. Aquí hay un orden. No se me salgan de orden. Entonces, si hace actos sagrados sin su cabeza cubierta porque la tenga rapada, que se cubra. Que se ponga un kafa kafalai, algo que le identifique como mujer. 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. O sea, que dé señal de lo que es. Estando en lo sagrado, mujer es mujer y varón es varón. Aquí no vamos a andar jugando hermafroditas. En otras palabras. Para las mujeres, esto ya es mi palabra, para las mujeres que estaban rapadas de acuerdo al rito pagano de Afrodita, y no se cubrían porque tenían un concepto varonil. Los hombres no paraban con el kafa kafarai, sino que también dejaban su pelo crecer largo, creando así una imagen de hermafroditas. Entonces imagínense, hermanos, se quitaban el velo, pero luego tenían el cabello, que los seguía haciéndose sentirse femeninos. Entonces esto ya estaba creando una confusión bárbara. Entonces llega Rav Shaul y dice, ¿qué pasó, hermanitos? ¿Qué pasó con ese velo colgando de la mano derecha? Y hermanas, ¿por qué andan rapadas como varones? Y ahorita vimos un ejemplo de lo que es kafa kafalai. Era un velo femenino usado por los hombres adoradores de Hermafrodita, de este semidios. Versículo 7. Porque el varón no debe kafa kafalai. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza con un velo colgante o un término femenino, pues él es la imagen y la gloria de Hashem. ¿Por qué? Porque él fue creado por Hashem. Y en sí, hermanos, estas palabras dan un eco al mandamiento de la Torá, donde dice que le es prohibido al hombre usar prenda de mujer y a la mujer le es prohibido usar prenda de varón. Porque cuando el hombre y la mujer empiezan a dar señales en rebeldía a su ser, están haciendo una afrenta a Hashem y diciéndole, te equivocaste. Tú no eres perfecto. Entonces, cuando el hombre se empieza a poner atuendos femeninos, está completamente contra la gloria y la voluntad del Eterno. Por eso aquí Rav Shaul lo instituye. Porque el varón no debe de kafa kafalai cubrirse con un velo femenino, cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Hashem. Pero la mujer es gloria del varón. Porque, hermanos, cuando la mujer se cubre su cabeza, y esta costumbre ahorita vamos a hablar de dónde salió. Cuando la mujer cubre su cabeza, está hablando de la autoridad o la cobertura que le está dando su marido. Y me atrevo, hermanos, a decir esto, que
me gusta mucho cómo cierra Rab Shaul el versículo, porque habla de lo que también es costumbre. Pero hablando del talit, en veces, hermanos, el talit se usa como una cobertura sobre la cabeza del varón. Pero la gran diferencia, hermanos, es que en la cultura bíblica el talit solo lo usaba el varón. Entonces, si tú mirabas a una persona de espaldas y lo mirabas que tenía un talit y se estaba cubriendo, tú sabías que no era una mujer. Porque el talit es una prenda de varón. Incluso dice, di a los hijos de Israel. No dice, di a todos los israelitas o di a la congregación. Di a los hijos de Israel. Y la tradición de cubrirse con el talit, hermanos, va más allá de solo cubrirse la cabeza, sino va en un sentido de crear como una recámara o una tienda o un closet espiritual, como muchos lo han interpretado. Y no se hace todo el tiempo, se hace solo en tiempos íntimos de oración. Y me atrevo a decir que Rab Shaul lo hacía porque era una tradición muy común de su tiempo. Versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los malachim. Aquí específicamente está hablando de estas mujeres que entraban con su cabeza rapada. Porque si vemos el último versículo, que ahorita vamos a meter en él, en uno de los últimos dice, porque en vez de velo les daba el cabello. Pero estas mujeres ni tenían cabello, ni tenían kafalai. No tenían ni el vientre femenino, ni tenían cabello que les cubriera la cabeza. Entonces Rab Shaul dice, si ellas vienen al Señor, y ahorita vamos a hablar también de otros conceptos griegos, estas mujeres venían, hermanos, y no tenían ningún tipo de orden en sus vidas. Quiero hablar de una situación cultural que sucedía en Grecia. Y uno de los problemas, hermanos, que había en Grecia era el problema sociocultural de la posición de la mujer. En Grecia, el número uno era el hombre libre. El hombre libre griego era el número uno, es el que tenía más autoridad, más potestad sobre cualquier otro ciudadano en el Imperio Greco-Romano. Después le seguía la mujer libre, que no era tan educada. La mayoría de ellas no sabían leer, al menos que fueran muy ricas. Después seguía el esclavo y la esclava. Y había una gran diferencia entre esclavo comprado y esclavo nacido en casa para los griegos. El esclavo comprado no tenía ningún ligamento, él se podía revender e incluso hasta lo podías matar y no había ningún problema. Pero el nacido en casa tenía un poquito de privilegio, porque nacía, porque los patrones lo conocían, o los dueños, no eran patrones, eran los dueños. Pero aún, hermanos, y les digo que me impactó mucho la investigación que tuve que hacer para este capítulo, porque después me di cuenta que los griegos no paraban en esa clasificación. Hablábamos de la mujer libre, que es la número 2. Había 3 tipos de mujeres libres. La número 1 era Hetaera. Hetaera. H-E-T-A, Hetaera. Hetaera. La Hetaera era una mujer, era una persona que acompañaba a los hombres en eventos importantes. Las Hetaeras eran mujeres refinadas, educadas, pero eran prostitutas. Eran damas de compañía, lo que hoy le clasifican, ¿no? Pero eran mujeres que sabían escribir griego. Incluso dentro de la comunidad griega, descubrí esto, no ante la ley griega, ante la comunidad griega eran respetadas. Y muchas veces los griegos las llevaban a sus eventos. ¿Saben por qué? Porque si la Hetaera estaba al lado del hombre que la estaba rentando por la noche y estaba haciendo un negocio, la mujer tenía la gracia para convencer al otro
a cambiar el negocio a favor de el que la estaba rentando. Y en dado caso estaba dispuesta hasta acostarse con el otro para quedar bien con quien que la estaba rentando. O sea, era un despapalle. Pero se llevaban a la mujer porque era hermosa, porque era inteligente y tenía la habilidad. Incluso estas eran las únicas mujeres en Grecia que podían manejar grandes cantidades de dinero. No votaban, pero podían poseer tierra. Pues tenían una vida muy cómoda. La segunda mujer era Palakae. ¿Con cada kilo? Ajá. Palakae. La mujer Palakae era una prostituta, una mujer a quien se le contrataba por sus servicios. Palakae. Y la tercera mujer era Ginaekes. Ginaekes era la esposa legítima del varón. Ginaekes. Gina hablando como de reina o gobernante. Ginaekes, de regina, de reina. Y esta mujer era la esposa legítima de algún hombre. Se le requería fidelidad y se le requería que mantuviera su casa en orden y le diera por lo menos un varón heredero a su esposo. Mientras tuviera hijas, no era considerada una Ginaekes. Tenía que dar un varón para que siguiera el nombre. Y me encontré con una frase de un filósofo griego que decía: placer con Hataera, carnalidad con Palakae, pero orden con Ginaekes. O sea que un hombre griego, hermanos, podía tener a estas tres mujeres si bien le placía y bien podía mantenerlas. Entonces, imagínense ya el desorden social que había en estos conceptos. Y la mayoría de las mujeres que practicaban adoración a Afroditas eran hetaeras, porque tenían la habilidad de ir al templo cuando querían, manejaban dinero, se conducían como querían, y la mayoría de ellas pues practicaban este rito. Cuando ellas llegaban a la Kehilat, es obvio que ellas no tenían una señal de cobertura sobre su cabeza, no tenían esposo, no tenían una cobertura. Entonces ahí es donde Rav Shaul dice, por causa de los malachim, que en griego usa la palabra ángeles, y ahorita la vamos a explicar un poquito. Versículo 8 dice: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. 10. Por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa, y en griego dice de los ángeles, en hebreo podríamos introducir ahí el término malachim. ¿A qué se refiere, hermanos? La palabra, no, en griego no me he puesto a indagar un poquito, pero yo sé que en hebreo malachim quiere decir mensajero. En sí eso es lo que quiere decir ángel, un mensajero. ¿Por qué? Porque la función número 1 de los ángeles era dar los mensajes de Hashem. Incluso si lo queremos aplicar al concepto del Mesías, Yeshua era Malach Adonai. Yeshua era el ángel de Adonai. Porque Yeshua no vino a hacer otra cosa más que dar el mensaje del Padre, el mensaje de Adonai. Entonces, hermanos, al ellas entrar a la Kehilat, ellas no tenían esposos, ellas no tenían cobertura. ¿Y quién se volvía su cobertura? El malach de la Kehilat, el mensajero. En otras palabras, el rabino o el moré de la congregación les daba cobertura hasta que ellas se casaran. Culturalmente, hermanos, en Israel, y hay leyes sobre de esto, hay instrucciones. Cuando Israel conquistaba una nación y un hombre le gustaba a una mujer de las conquistadas que habían sido tomadas, dice la Torá que el hombre tenía que seguir estos pasos. Si Israel conquistaba una nación y dejaba a las mujeres vivas, el israelita podía tomar a una de las mujeres, pero tenía que hacer algo: raparla.
¿Por qué? Porque ella ahí perdía su cobertura del padre o del esposo que hubiera tenido. La rapaba y le daba un mes para que le guardara luto a sus muertos. Le cortaba sus uñas y la dejaba enlutada. Cuando le empezaba a salir su cabello y después de ese mes, ella se sumergía en una mikve y ya era aceptable que él se pudiera casar con ella. Pero primero le tenía que quitar su cobertura. Algo, hermanos, que a la mujer, incluso este mismo pasaje nos dice, porque a la mujer le es honroso dejarse crecer su cabello. Entonces, hermanos, la cobertura, y hablando también del caballo, habla culturalmente de esta cobertura que había. Aquí Rav Shaul está hablando un poquito de lo que se conoce como la escalera de Rav Shaul o el orden, porque hay un orden de autoridad. Sobre todo, se debe demostrar una señal cuando esto no es obvio. Entonces estas mujeres llegaban rapadas a la Kehilat y todos se quedaban, pues, caray, es casada, es libre, y no sabían cómo tratar con ellas. Es por eso que Rav Shaul les dice, bueno, si no tienen ni pelo y no tienen kefalai, pues que se cubran con un velo. Las hetaeras obviamente no tenían esposo, no tenían cobertura, no tenían ni cobertura espiritual. Entonces, en este caso, los malajos, los mensajeros o los maestros, los rabinos o los líderes, se convertían en su cobertura. Casi como en el sentimiento de un papá que le da cobertura a una hija. Así se acostumbraba o se aplicaba. Vemos este concepto de malaj o de mensajero en el libro de Apocalipsis, si vamos ahí. Apocalipsis 2. Si alguien lo pudiera leer, Apocalipsis 2, 1. Escribe el ángel de la Kehilat. de Gilat en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El versículo 8 del 2. Y escribe al ángel de la Kehilat en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El 12. Escribe al ángel de la Kehilat en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Entonces aquí usa ese término, hermano, de malaj, a los mensajeros, a los que daban el mensaje del Señor. En otras palabras, yo soy considerado el malaj de esta congregación. Yo soy el que da el mensaje o trato de transmitir el mensaje la enseñanza que el Señor da a su pueblo. Entonces, usando esos términos, entonces básicamente Rav Shaul dice, por lo cual, en el versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de aquellos que le dan esa cobertura. Incluso una costumbre que tiene la comunidad judío-mesiánica es que cuando en nuestras sinagogas, cuando se saca la Torah que representa la palabra de Dios, que es la palabra de Dios y representa nuestra autoridad, la mujer casada se cubre su cabeza. La viuda o la que está sola no se la cubre. ¿Por qué? Porque ante la autoridad de Dios, así como nosotros como varones, nuestra cobertura siempre es Yeshua, que es lo que tipifica nuestra kippah. La mujer, al conducirse en un acto sagrado como leer la Torah, da una señal en su cabeza. Incluso, yendo ya al versículo 11, dice, pero en Adonai ni el varón es ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Hashem. En otras palabras, hay un orden. Sí, en el Señor todo está bien acomodado y hay un orden. Versículo 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Hashem sin cubrirse la cabeza? Y aquí, hermanos, cuando está hablando de cubrirse la cabeza, realmente está hablando de que la mujer esté completamente rapada. Porque más adelante dice, porque en vez de velo les he dado el cabello. O sea, que si no tiene ni cabello que le cubra, y ni el velo, que es una señal ya un poquito más clara,
entonces que se cubra su cabeza. ¿Y de dónde salió la masoret de que la mujer se cubriera su cabeza? Ahorita vamos a ver de dónde salió esa tradición. Y sabemos que se habla de tradición, hermanos, porque los pensamientos humanos, las teorías humanas, las enseñanzas humanas pueden ser juzgadas. Puedes decir, no estoy de acuerdo contigo en esto. Pero cuando la palabra dice algo, eso no se puede juzgar, porque es la palabra de Dios. Entonces, si Rab Shaul, en el lingüístico rabínico, siempre que un rabino hablaba de juzgar algo, era porque podía ponerse ante el juicio. La palabra de Dios no se puede juzgar, porque la que juzga es la palabra de Dios. Pero la tradición o la enseñanza de hombre sí se puede juzgar. ¿De dónde viene esta tradición o este masoret? ¿Por qué no vamos a Números? Números capítulo 5, versículo 18. Números 5, 18. Adelante. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Adonai, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Una vez más la cita en Números 5, 18. Aquí, hermanos, sucedía algo. Cuando el hombre tenía celos de su mujer y sospechaba que estaba haciendo algo inapropiado, dice la Escritura que el hombre podía llevar a su mujer ante el sumo sacerdote y decir, yo creo que esta mujer me está siendo infiel. Inmediatamente el sumo sacerdote tomaba tierra, en un pedazo de papel ponía el nombre sagrado de Adonai, lo ponía en una vasija y le hacía a la mujer tomarse este brebaje. Si la mujer había cometido algún acto de inmoralidad, dice que su vientre explotaba y moría ahí mismo. Si la mujer no había cometido, pero por causa del celo, dice que el Señor la bendecía y la hacía fructífera. Pero esta mujer era casada, porque obviamente si se le estaba juzgando del acto de adulterio es porque estaba casada. Y aquí el contexto dice que el sacerdote dice que ¿qué? Descubrirá su cabeza. Porque era una costumbre entre los israelitas que la mujer casada se cubriera su cabeza. Socialmente, hermanos, esto nosotros no lo vivimos en nuestra cultura occidental, pero en el Medio Oriente hay una manera muy peculiar de cómo se conduce el hombre y la mujer. Incluso hasta el día de hoy, un hombre no se puede acercar a una mujer que es casada, ni a veces ni tocarla, ni saludarla como nosotros comúnmente tenemos muy fraternalmente saludar con un beso. En ese tiempo, si era una mujer con su cabeza cubierta, tú la saludabas de lejitos porque estaba su esposo ahí. Mas a la doncella que traía su cabello destapado, te era lícito porque era una doncella. Mientras estaba en la casa de su padre, usaba su pelo largo, porque estaba dando señal de que estaba bajo la cobertura de su padre. Pero cuando se casaba, se cubría. Y en este caso, hermanos, en el aspecto judío y en el aspecto mesiánico, en el judío, hablando del ortodoxo, la mujer casada de hoy, judía ortodoxa, hace algo antes de casarse. Se rapa, incluso unos días, no recuerdo bien el tiempo que se mide, pero yo sé que un tiempo antes de la boda, la mujer judía ortodoxa se rapa. ¿Por qué? Porque le está diciendo al mundo, me quito la cobertura de mi papá. Porque era lo que daba señal de que era doncella. Y durante ese tiempo se le empiezan a poner pelucas hasta que le crezca su cabello y ya puede ella tener su atuendo para la boda. Y después de la boda, hermanos, ningún otro varón puede ver el cabello de esa mujer más que su marido. Y es un honor que ella le guarda a su esposo. Y algunas lo cubren todo, algunas nomás se cubren su cabeza, pero es una señal y autoridad. Yo estoy bajo la cobertura de un varón. Y si tú quieres tratar conmigo, no lo puedes hacer, al menos de que pases por la cobertura que tenga. Y esta era una costumbre, esta era una masoret. En sí la Torah no dice, y mandarás a la mujer casada que se... No, dice, la descubrirá. ¿Por qué? Porque esa era la costumbre que había en ese tiempo.
Entonces nosotros como judíos mesiánicos lo aplicamos de esta manera. Cuando estamos ante nuestra plena autoridad, que es la palabra de Dios, damos una señal. El varón desde el principio llega con su cabeza cubierta porque reconoce que Yeshua es autoridad, y la mujer casada cuando está ante el proceso de la Torá o leyéndola. Versículo 14. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Esas eran las normas culturales y el uso de ese tiempo del cabello. Y así cierra Rav Shaul. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal práctica. Dice costumbre en griego, pero sorprendentemente, hermanos, no usa la palabra paradosis, que quiere decir tradición. Incluso usa el término para práctica. No tenemos esta práctica, ni las Kehilot de Hashem. ¿Por qué, hermanos? Porque las Kehilot de Hashem tenían la práctica que ya tenía Israel, que una doncella se dejaba crecer su cabello porque está bajo la sujeción de su padre, y la casada llevaba una señal o se cubría su cabello, y así era la costumbre que había. Pero ya en cuanto a raparse y ponerse otros velos, y Rav Shaul dice, ya si alguien quiere crear más problemática en toda esta cuestión, nosotros no tenemos estas prácticas, nosotros ya tenemos las que hay dentro del pueblo del Señor. Y realmente, hermanos, esto es muy importante saberlo, porque si no sabemos el trasfondo y conocemos realmente el concepto cultural del cual estaba viviendo Corintios, puede crear mucha confusión. Incluso hay doctrinas enteras, y me tocó por un tiempo estar tratando con una congregación cristiana, que incluso, hermanos, en sus congregaciones la mujer no solo se tenía que cubrir la cabeza, tenía que dar hasta, y eso ya no sé dónde lo sacaron, que si era virgen tenía que usarlo blanco, que si era casada lo tenía que usar rojo, que si era divorciado o dejada tenía que usarlo de este color. Y ahí andaban las pobres mujeres dándole señal a medio mundo de cómo eran, y que se tenían que sentar aquí, que sentar allá, y que el hombre no la podía saludar. Y ahí es donde yo digo que Rav Shaul dice, ¿saben qué? Nosotros las Kehilat de Hashem no tenemos tales prácticas o cosas. Nosotros ya sabemos cómo nos debemos de guiar, ya sabemos cómo debemos de conducirnos. Entonces, en este concepto, hermanos, es sumamente importante saber el trasfondo sociocultural y religioso de lo que es la sociedad de Corintios. Aquí vamos a parar porque ya entra en otro tema Rav Shaul. Incluso estaba dialogando con mi esposa antes de venir al estudio, y la verdad, hermanos, me he quedado sorprendido cómo Rav Shaul hace un cambio drástico en sus mensajes en Corintio. Y yo sé que tal vez voy a causar una polémica, incluso en nuestros escuchas de internet, pero yo lo siento así. Me he estado fijando que cuando voy en cuanto a las enseñanzas de Rav Shaul, parece como que algo hace falta. Muchos de los mensajes no se hilan, y me atrevo a decir, hermanos, que hay una gran posibilidad que grandes partes de Brit Hadashah hacen falta. Porque si vemos de qué está hablando el próximo versículo del capítulo 11, me atrevo a decir que está hablando del Seder o de Pesaj. Nada que ver con el velo. Tengo entendido que llega hasta 16. Sí, hablando de la cobertura y de todo eso, llega hasta el versículo 16. Y después se brinca, pero el 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Y empieza ya a hablar, hermanos, de lo que es la cena de Adonai, o lo que conocemos nosotros como el Seder. Y me atrevo a decir, hermanos, que tal vez hay partes que pudieron haber hablado de la Masoret o de la costumbre de la mujer en cuestión, pero sabemos que a muchos no les conviene que se hable aquí mucho de la costumbre judía.
porque mucha de su esencia, desafortunadamente, en cuestión a lo que es Rab Shaul, se ha perdido, en que mucha gente no lo entiende porque no conoce su trasfondo, de que él era un rabino, de que él era un judío, tratando de enseñarle a esos no judíos, que eran Ger Sadik, que se estaban acercando a la fe, cómo vivir. Dice mi esposa, irónicamente, las iglesias de hoy usan el libro de un rabino para dirigir sus iglesias. Y es verdad. Muchos de nosotros tenemos literatura de rabinos muy sabios, tenemos libros y estudios. Y tal vez si en nuestros tiempos le diéramos un libro de un rabino a un líder cristiano, nos dijeran, no, porque pues eso es judío, no. Pero, ¿quién era Rab Shaul? Rab Shaul era un rabino. Y usamos sus textos para guiar la mayoría de nuestras doctrinas. Yo creo que aquí la esencia y lo importante es ir al contexto, ir a la profundidad histórica, ir por qué y cuándo y por qué le escribía a estas personas lo que le escribía. En este momento sí me gustaría dejar el lugar abierto a preguntas porque sé que tal vez las hay y porque muchas veces también aprendemos de las preguntas. ¿Hay alguna pregunta o comentario de lo que acabamos de ver? Yo quiero agregar algo. Ajá. Algo por lo que nosotros sabemos que Adonai no está hablando de la cobertura del hombre que afrenta su cabeza delante de él como el kipá o el talit, es porque Adonai mismo le manda a los hijos de Aarón que cubran su cabeza. Entonces, si fuera algo que Adonai lo ofendiera, no lo hubiera pedido a los hijos de Aarón. Por eso sabemos que no está mal delante de Adonai que los hombres usen su kipá y que no está hablando de ese tipo de cobertura. Más que nada está hablando de lo femenino y de lo masculino, porque tiene razón mi esposa. Había una ordenanza y la hay, porque la Torah sigue siendo vigente, solo que ahorita no hay levitas en oficio en Jerusalén, pero hay una ordenanza específica para los hijos de Leví, e incluso para el Kohen Gadol, para el sumo sacerdote. Adonai les dijo, cada vez que ustedes estén sirviéndome en el templo, deben de cubrirse la cabeza. Deben de usar de una mitra y no pueden entrar a mi santuario, si no tienen la cabeza cubierta. Obviamente, específicamente está hablando, en este caso, a los hijos de Aarón, a la tribu de Leví. Culturalmente lo que pasó, hermanos, cuando Israel se va al exilio en Babilonia, cuando son llevados a Babilonia, el sistema levítico paró. Ya no había Kohen Gadol, no había sumo sacerdote, porque en Babilonia no había templo y no se podía levantar un templo en Babilonia. El templo fue destruido, los levitas, como quien dice, se les acaba la chamba, se les acaba el trabajo, ya no tienen, incluso hay escritos en donde ellos pararon de enseñarle al pueblo, porque su luto era haber perdido el templo en Jerusalén. Y culturalmente, hermanos, se levantan entre el pueblo de Israel un grupo de personas llamada los Gaonim o los Gaonitas, que son conocidos. Gaón en hebreo quiere decir algo que brilla o que resplandece. Y esta gente no eran levitas, no eran de los hijos de Aarón, pero era gente que era diestra en la palabra. Y cuando Israel es llevado a exilio, como ya no tenían a los levitas ni a los sacerdotes para que los enseñasen, el pueblo de Israel recurre a estos hombres y mujeres y les dicen, enséñenos, ilumínenos con la luz de la Torah. Mientras que estamos en exilio, ustedes hagan el trabajo que tenían ante los levitas. Y culturalmente de esto habla el Talmud y el Mishnah, que muchos de ellos se cubrían su cabeza para dar una señal de que servían al pueblo. Después Israel regresa del exilio, regresa a Jerusalén, y esta costumbre de tener su cabeza cubierta continúa. Incluso después, cuando el templo es destruido una vez más en el año 70 después de la era común, los rabinos instituyeron que todo aquel que estudiara Torah y siguiera Torah debía de demostrar la señal levítica, porque era como un levita que ministraba al pueblo de Israel. Y esto da una resonancia o un tipo de aire a lo que dijo Rab Shaul: vosotros ahora son reyes y sacerdotes. Y aplicándolo de esa manera, si ahora nosotros somos reyes y sacerdotes para el servicio de Adonai,
¿Qué hacía un sacerdote? Se cubría su cabeza, daba una señal. Entonces, en cierta manera lo que añadió mi esposa tiene razón. Para Adonai nunca fue, digámoslo así, algo malo, o para él no fue algo ofensivo que el hombre cubriera su cabeza, porque entonces le hubiera dicho a Aarón, cuando entres a mi presencia, mira que no cubres tu cabeza. Incluso en muchos relatos, cuando los hombres eran confrontados por Adonai, como Moisés, dice que se cubrían, porque dicen, para que no vea yo a Adonai y muera. Entonces incluso se llegaban a cubrir hasta su rostro. Entonces es impresionante el aspecto de la costumbre. Incluso Moshe usó un velo. Sí, Pero por ahí se ve que, y Adonai no le dijo, quítatelo. Porque el problema no era el velo. El problema igual en Corintios no era el velo, era cómo usaban el velo, qué clase de velo usaban, la clase de cobertura que tenían. Tenían una mala interpretación. Ajá, o sea, estaban usando algo femenino, ese era el problema, no el velo, no la cobertura. Porque si no, como digo, Adonai le hubiera dicho a Moshe, quítate eso. Y si nos vamos a la Torá, que es nuestro filtro o nuestro diccionario, como lo hemos visto estos últimos Shabbat en la enseñanza, Adonai una y otra vez sí dice que está en contra que el hombre use cosas femeninas y que la mujer use cosas masculinas. Eso sí, Adonai lo prohíbe. No debe de usar el hombre atuendo de mujer ni la mujer de varón. Entonces, ahí sí vemos una esencia de que te puedes cubrir la cabeza, pero lo estás haciendo con algo, con una cachucha o con un gorro de mujer. Flores. Porque igual, por eso yo siento que este capítulo de Corintios más que nada está hablando, y lo vemos hilado en su mensaje, que el hombre debe de ser hombre y que la mujer debe de ser mujer, y que todo tiene un orden. Ya las señales y las costumbres que hay, eso ya depende de cada quien, pero cómo se demuestran. Y otra cosa, nosotros como incluso en la costumbre, yo esto lo he visto muy marcado, en la costumbre sefardí la mujer no usa kipa, incluso la mujer no usa talit, aunque en algunos lugares se han desarrollado talits femeninos. En la costumbre sefardí el que usa talit y kipa es el varón, y la mujer usa el sharit o un tipo de shal femenino, pero son muy diferentes, incluso hasta los nombres sharit y talit. Pero en la cultura ashkenazi, entre los judíos europeos, yo he visto a mujer con kipa. Y la primera vez que lo vi a mí me incomodó mucho. Y cuando hablé con uno de los ancianos me dijo, es que ellos así acostumbran, pero nosotros no. Somos un poquito más definidos en las costumbres. ¿Alguna pregunta o comentario? Quizá esto nos va, bueno, por ejemplo, no está mucho dirigido a lo que es la kipa en la mujer o el talit en la mujer, Ajá. sino que, por ejemplo, yo me he fijado que en el varón el mecerse en el tiempo de la oración, hay un momento en que ellos se están meciendo. Entonces, ¿es permitido para la mujer el también que haga esa mesa? Sí, el mecerse viene del hecho de kavaná y entra en un poquito algo ya más en lo científico. Se ha comprobado incluso que cuando algún término, algún concepto se quiere aprender, si la persona está en movimiento, ese concepto se concentra más. No sé por qué se clasifica de esa manera. La única enseñanza que yo he visto en cuestión a eso es que cuando el cuerpo está bajo tensión crea movimiento inmediatamente. Y la palabra atención es estar bajo tensión, porque tú estás dirigiendo toda tu fuerza, toda tu energía a un concepto. Entonces, como el cuerpo es una unidad, cuando está en esa concentración y cuando está en esa fuerza activa, empieza el mecerse. Entonces, pero yo lo he visto en hombres y en mujeres. Entonces no es exclusivo del hombre. No, es el sentimiento que hay ante la oración. Incluso en el cótel se ve a las mujeres, incluso la mujer tiene una costumbre que no sé por qué se ha desarrollado,
Pero la mujer usualmente cuando está orando tehilim o salmos, usualmente con su libro se cubre. Y se están meciendo y se están concentrando en lo que está en la palabra. Y usualmente el hombre toma su talit y se envuelve en él. Ajá. Sí. Entonces, al momento de hacer la oración, una mujer, ella no es necesario que se cubra con ningún velo ni nada en la oración privada con Hashem, ¿no? No, más que nada la señal era en público. Incluso la costumbre de la mujer cubrirse su cabeza era saliendo de su puerta. Porque en su casa todos sabían quién era. Pero saliendo hacia la sociedad, ella ya tenía que dar una señal. Ya si la mujer lo hace es cuestión de una convicción, porque por ejemplo, yo lo digo personalmente, hay momentos en los que cuando yo voy a orar, siento la necesidad de cubrirme mi cabeza porque estoy delante de la presencia y por un respeto que yo siento, me cubro mi cabeza. Pero eso es algo opcional, personal. No es un mandamiento. Como lo siente tu corazón, ¿verdad? Y son masoret que nos enriquecen. Son tradiciones que no son impuestas por Hashem, pero que, como dice mi esposa, cuando hay un sentimiento al hacerlo y no ofendes a Hashem y no ofendes a tu hermano, lo puedes hacer. Es un masoret, es una tradición. Incluso hay lugares en donde en nuestros tiempos usualmente ya ni se ve el respeto del anillo. Usualmente antes yo al menos trato de hacerlo cuando yo voy a un lugar, yo quiero ver con quién me estoy dirigiendo, si con una señorita o una señora, porque debe de haber un respeto diferente, porque yo no quiero llegar y causar una situación inadecuada con una mujer que es casada o que no es casada. Entonces, y ya desafortunadamente hasta esta señal que no es tan obvia uno la tiene que buscar. Pero en lugares en Israel es muy obvio, esa mujer es casada. ¿Por qué? Porque así es la cultura del Medio Oriente. Incluso en ciertos países como en Pakistán, en Yemen, cuando alguien toca su puerta, toca diferente cuando es hombre y cuando es mujer. Cuando es hombre toca una vez y cuando es mujer toca 2 veces. ¿Por qué? Porque si es una mujer puede atenderle cualquier persona, pero si es un hombre, la mujer no le abre la puerta. Le dice que ocupa, mi marido no está en casa. Entonces, la cultura, tenemos que también aplicarlo en dónde estamos y cómo se ve la cultura. Incluso, aquí había un choque de cultura, porque los judíos tenían una clasificación, hombre y mujer, libre y esclavo, y no había otra más. Y en la cultura griega nos damos cuenta que había incluso un desorden en el uso de la mujer, y me atrevo a decir, y esto es un tema un poquito también delicado, pero incluso hasta en el desorden entre los hombres. Había una práctica muy común donde el maestro con su estudiante llevaban una relación. Hombre y era un honor. Era un honor para el pupil tener una relación con su maestro. Y no era mujer porque la mujer no era educada, eran muchachitos con hombres. Entonces, cuando llegamos al nivel, hermanos, de comprender de dónde venía Corintios y el trabajo al cual se tuvo que enfrentar Rav Shaul, mis respetos para Rav Shaul, porque yo creo que ahorita no llegamos, bueno, tal vez otras cosas, ¿verdad? Como sociedad, pero en ese tiempo era un poquito más agresivo y más abierto. Yo creo que la adversidad y la inmoralidad que hoy vemos es un poquito más privada o se contiene por razones jurídicas, pero en ese tiempo era, ahora sí que a lo bruto, como dicen, abierto. Yo creo que lo escandalizante, se puede decir, de ese tiempo es que la religión y las prácticas estaban unidas. La religión y las prácticas, todas esas cosas que se hacían, estaban unidas. Ahorita y eran socialmente aceptadas. Y eran socialmente aceptadas. Y ahorita las prácticas sí son muy feas, igual, hay muchas prácticas inmorales muy feas, pero no están ligadas con ninguna religión. O sea, la mayoría son la gente que no son practicantes de nada. Entonces por eso no es tan escandalizante, ¿no? Pero o están disfrazadas. Pues sí. También muchas costumbres hoy las conocemos bajo la bandera del cristianismo católico, pero su trasfondo es en sí pagano. Y si la gente supiera de dónde vienen muchos de sus costumbres, yo creo que
Bueno, eso ya depende si tuvieran la convicción de honrar a Hashem o no, porque incluso a veces tú les explicas, esto tiene ese trasfondo y te dicen, pues, Qué bueno. qué bueno, ¿cómo se? Pero, o te dicen, no, pero ahorita ya no, ya para mí es algo diferente. Pero la gente Yo no lo veo por ese lado, ¿no? Por ese lado. Sí, yo no lo veo por ese lado. Véalo por el lado amable. Sí, todavía. Porque quise que las preguntas se grabaran. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo veo eso ahorita que decía mi esposa de lo de mecerse. Es válido tanto en el hombre como en la mujer porque está reverenciando a Adonai, que es Mele, que es rey, ¿me explico? Ujú. Y estás en movimiento y la palabra es vida. Y por lo pronto donde hay vida hay movimiento. Y al estar reverenciando hacia enfrente y hacia atrás, ese vestido que hay tan hermoso, tú estás reconociendo quién es tu rey, quién es tu Mele, ¿me explico? Y es algo tremendo porque entras, desde que yo lo he estado haciendo, entras a otra Ujú. Dimensión. dimensión. Otra dimensión. Dimensión. Incluso el concepto, a mí me sorprendió mi propio cuerpo, porque no fue algo que yo busqué. Surgió cuando los rabinos lo consideran y usan el término kavaná, que viene como de una concentración. Que cuando tú estás orando con Hashem, y como la mayoría de las veces en la tradición bíblica es orar de pie, tu cuerpo tiende a, cuando empieza a ver esa tensión espiritual, porque tu espíritu empieza ahora sí que activarse, tu cuerpo empieza a reaccionar en esta emoción y sí, Kavaná llega a una concentración espiritual en donde ya este cuerpo empieza a reaccionar en lo espiritual. Incluso cuando yo lo vi, fue una pregunta que una vez alguien le hizo a un rabino de por qué se mecían, y ella miraba este tipo de comportamiento en su hijo autista. Porque los niños autistas tienen una dinámica que ellos usualmente no se conectan con el mundo de afuera, ellos están en su propio mundo, y usualmente cuando están en su propio mundo empiezan a mecerse, y cuando están más invertidos en esa tensión mental y física, se mecen hasta más rápido. Entonces se pudo ligar científicamente al sentimiento que sentían esta gente cuando empezaba a orar o comunicarse con Hashem, y había esta expresión física, que me atrevo a decir que en otros lugares se manifiesta con emoción, pero la gran diferencia es que cuando lo haces con emoción, lo sueltas. Cuando es retenida, la estás canalizando directamente a Hashem, y no se envuelven ahí tus sentimientos.